Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer ciclo de Mujeres en el Teatro, que coordinamos con Catalina Artesi, y yo quien les Adriana Carrión, y en el que nos acompañan las investigadoras Susana Bonifacio y Edith Soto. Somos un equipo de trabajo que forma parte del área Las Mujeres en las Artes del Espectáculo del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros trabajamos sobre hacedoras del teatro argentino actual desde una mirada federal y nos proponemos visibilizar la tarea de nuestras actrices, dramaturgas, escenógrafas, etcétera, que en diferentes regiones de nuestro país llevan adelante sus producciones escénicas y muchas veces no se difunden en la capital federal. Hoy estaré Viviana Perea, de la provincia de Tucumán, y Catalina Artesi es quien va a presentar a nuestra invitada de hoy, a la que le damos la bienvenida. Gracias. Bueno, yo voy a leer un resumen de su extensa labor. Ella es intérprete dramático, profesora en juegos teatrales, licenciada en teatro, egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Se desempeña como actriz, profesora, directora teatral, gestora cultural en el ámbito independiente de la Sala Ross. Desde el año 2006 es docente de educación artística, teatro, de la Escuela de Gestión Pública del Ministerio de Educación. En el año 2016 ingresa a la coordinación de la modalidad artística en el equipo de teatro como referente del área de gestión. Se formó en gestión y producción teatral en el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, el CELCIT, con Gustavo. Realizó el curso de posgrado de Gestión Cultural de la Universidad de Córdoba. Es directora de la obra Mucamas, Variaciones sobre el orden y la limpieza, Despertar de Primavera, con las cuales recibió menciones en las fiestas provinciales de teatro y premios Artea, entre ellas Mejor Dirección, Mejor Escenografía y Mejor Caracterización y Maquillaje. Ha dirigido, además, Celular Pablo Alvarello, La Penúltima Oportunidad de Rafael Brusa, El Árbol, la Luna y el Niño, Con Sombrero, Hay que cuidar a la Pacha, en Teatro de Títeres. Dirigió también Suerte de Minas, 120 kilos de jazz, de César Brie, y Julia, versión libre de la señorita Julia, de August Strindberg. Ha dirigido la obra Yerma, de Federico García Lorca, en el Teatro Estable de la provincia de Tucumán. Es directora del Festival Internacional Mujer, que se realiza desde el año 2008. Fue becaria del Instituto Nacional de Teatro y Fondo Nacional de las Artes por proyectos teatrales y comunitarios. Ha producido más de 20 obras con el grupo Ross y forma actores desde el año 2007 en los cursos de teatro para niños, jóvenes y adultos. Ha realizado formación en dramaturgia con Cecilia Propato. Fue jurado de preselección del INT para la Fiesta Provincial del Teatro del año 2011 y 2017. Fue jurado de los premios Artea en el año 2016. Actualmente es becaria del Fondo Nacional de las Artes en la beca de creación con el proyecto Mujeres y Dirección Escénica, proyecto de investigación y creación de archivo sobre mujeres directoras del NEA. Como vemos, su labor es extensísima y muy rica. Bueno, Edith tiene una pregunta para hacerle a ella. No, voy a ser yo la que inicie. Mira. Bueno. Voy a ser yo.
Sí, vamos a empezar desde el principio. Mirá, ¿podrías contarnos cómo surgió tu interés por el teatro? Bueno, desde muy chica, tenía 14 años cuando empecé a hacer talleres de teatro y a partir de ahí nunca dejé, porque bueno, fui haciendo un taller, otro, primero en el colegio, después con grupos independientes y a la hora de decidir por una carrera universitaria, decidí estudiar teatro, ¿no? Entonces, a partir de los 14 años comenzó esto y bueno, y hasta el día de hoy, o sea, estoy hablando del año 94, hasta el día de hoy que sigo en la actividad teatral. Bien, ahora sí, Edith, te escuchamos. Sí, sí, y yo quería preguntarte, ¿cuáles fueron aquellos que consideras que fueron tus maestros en el ámbito teatral? Sobre todo, sé que te conectaste con gente de Buenos Aires, pero me interesa conocer también quiénes te ayudaron a formarte, que sean de origen o radical, Bueno, Tucumán. sí, tuve como dos grandes maestros. Mi primera maestra, que creo que eso es fundamental porque fue una mujer, fue Bettina Bendezú, que es una licenciada en teatro, santiagueña, pero que vive acá en Tucumán. Y con ella empecé los primeros talleres de teatro. Con ella pudimos hacer una presentación a público bueno, que a mí me marcó en todo lo que era la construcción del discurso, de cómo era el abordaje, la poética en la cual íbamos a trabajar para llegar a esa producción, para mostrar al público. Y luego estuve mucho tiempo estudiando con Raúl Reyes, que es un maestro de acá, que da talleres independientes en Tucumán. Pero creo que también lo importante ha sido durante todo este tiempo, porque por ejemplo en la universidad tuve muchos docentes que cada uno fue aportando distintas granitos de arena, digamos. Y creo que lo importante fue tomar de aquellos docentes que era lo que a mí me interesaba, ¿no? Las miradas, los abordajes que tenían que ver con mi interés, ¿no? Que era, bueno, esto, sobre todo, trabajar sobre las mujeres, construir un discurso de las mujeres. Mi directora de tesis fue Patricia García, una docente de la Facultad de Artes, que también, bueno, fue guiándome como en este camino, ¿no? Porque de repente fue una docente, luego acompañó en la tesina, y a partir de esa tesina surgió todo lo que es mi trabajo hoy, sobre todo lo que es, por ejemplo, el Festival Mujeres a Escena y los proyectos de investigación en torno a las mujeres. Vivi, ¿tuviste siempre la idea de tener una sala, en este caso es la sala Ross, de tener una sala propia? Y si nos interesa saber por qué se llama sala, ¿sí? ¿A qué se debe el nombre? Porque desconocemos este dato y creo que también es interesante. Bueno, creo que me pasó lo que le pasa a la mayoría de los estudiantes que ingresan a la licenciatura en teatro de la Universidad Nacional de Tucumán, que es llegar ahí por el deseo de actuar, ¿no? De ser actriz, pero luego fui descubriendo como otros caminos que tenían que ver con la docencia, con la investigación, con la dirección. Entonces, una vez que egresé de la universidad, sí buscaba un espacio, sobre todo donde enseñar. Así fue como surge la Sala Ross, buscando ese espacio para dar clases de teatro. Pero después también entendía que para poder dar esas clases necesitaba transitar todo aquello que yo iba a enseñar. Y ahí empecé a necesitar ese espacio de producción, ¿no? No solamente un espacio donde uno da la clase, sino también donde produce y donde eso que se enseña luego puede conectarse con un público. Así es como, bueno, yo de repente buscaba un salón para dar clases y encontré
en pleno centro de Tucumán, esta casa, que es una casa antigua, una casa de tipo chorizo, como se dice, que estaba prácticamente en ruinas. Era una casa que se alquilaba, pero que estaba abandonadísima. De hecho, se alquilaban como la totalidad de la casa, pero pensando en usar las 2 primeras habitaciones que estaban habitables. Y bueno, cuando yo vi este gran espacio, dije, no, esto, bueno, en el fondo tiene un patio súper lorquiano, ¿no? Donde uno puede trabajar con esos balcones. Y entonces dije, bueno, no, esto tiene que ser, además de un espacio de docencia, un espacio de experimentación y de contacto con el público. Y entonces decidí transformarlo en una sala de teatro, ¿no? Pensando en ese espacio del actor, del espectador, en esos espacios de los camarines. Nosotros en la Sala Ross también contamos con una biblioteca. Bueno, este patio que digo, que es un patio externo, que tiene un gran altillo y unas ventanas que quien lo ve dice, acá hay que hacer Lorca, ¿no? Y el nombre surgió porque mi abuela, de muy jovencita, era actriz de radioteatro. Y ella siempre me contaba a mí que ella en esa época tenía 16, 17 años, cuando integraba una compañía de radioteatro, y siempre me contaba esto, que bueno, que ella siempre hacía de la damita, porque era la más joven, entonces hacía ese personaje. Y luego sucede que, bueno, mi abuela era la hermana mujer más chica, y tenía 5 hermanos varones. Cuando su mamá fallece, ella queda al cuidado de ellos y de la casa, ¿no? Aún siendo la más pequeña, era a quien le estaba asignada las tareas del hogar. Poder alimentarlos, poder vestirlos, poder limpiar el hogar. Y ahí es cuando ese sueño de actriz, bueno, queda prácticamente truncado, ¿no? Porque sus hermanos ya no la dejaban que vaya con las compañías de radioteatro, ella tenía que estar en la casa, ya no tenía el apoyo de su mamá, y ella, bueno, así es como queda en su casa. Luego, por supuesto, se casa, tiene hijos y queda toda su vida en su casa, ¿no? Y entonces cada vez que yo la visitaba, ella contaba esto, ¿no? Cuando yo le decía, tengo que preparar un trabajo para la facultad, o ahora estoy preparando tal obra, siempre venía el relato este de, porque yo cuando hacía de la damita, y bueno, y eso es algo que a mí me ha marcado muchísimo, y bueno, que de alguna manera ha sido, creo yo, terminar de cumplir como ese sueño, ¿no? Que no se pudo dar en la generación de mi mamá, porque ella también hacía teatro, pero también nosotros somos 6 hermanos, y de repente no pudo continuar, y que bueno, de alguna manera yo siento que he podido terminar de ejecutar ese gran proyecto con la Sala Ross. Mi abuela se llamaba Ana María Ross, y entonces yo decidí ponerle su apellido a la sala y nombrarla Sala Ross. Bueno, lo que yo quería preguntarte es lo siguiente, después de semejante historia tan apasionante. ¿Cómo fue actuar en Boyce, que estuviste en Blumenau? ¿Cómo fue esa obra? Porque es tampoco, no es muy representada, entonces. Sí, bueno, eso fue un proyecto de una cátedra de actuación con la cual yo me recibí de intérprete dramático, y bueno, una obra muy compleja, Boyce, que nosotros decidimos hacer una adaptación y nombrar, bueno, tener los personajes que sentíamos que eran necesarios, como era, bueno, Boyce, el capitán, el doctor, y luego las Marie, que lo interpretamos 2 actrices, tratando de mostrar como esa dualidad que ve Boyce en su esposa, ¿no? Que es esta esposa de la casa, la madre de su hijo, pero también que él siente que es aquella que le es infiel, y toda una fantasía despertada, bueno, por este personaje que es un experimento, ¿no? Se termina transformando en un experimento del doctor que le da esos guisantes, ¿no? Que empieza como a volverlo loco, y es este hombre, esto del el hombre manipulado por el poder,
¿no? Y cómo eso, bueno, termina en el femicidio de Marie, ¿no? Que es algo que también sucede hoy en día. Era una obra muy importante, fundamental, bueno, qué importante. Sí, sí. Edith, te escuchamos. Sí, yo quería preguntarte, nosotros pudimos por internet acceder a lo que fue el octavo encuentro del Festival Internacional de Mujeres a Escena, y te quería preguntar, ¿cómo fue desarrollándose eso? Porque yo vi que obtuviste la presencia de muchos importantes elencos internacionales. Historias muy interesantes. Esto te debe llevar mucho tiempo. ¿Cómo empezó esto y cómo lo desarrollaste? Bueno, como les contaba, este festival surge en el año 2008. Yo en mi tesis de la licenciatura había estudiado sobre mujeres directoras que habían surgido en Tucumán a partir de la postdictadura. Cuando termina la dictadura militar, en el año 83, en Tucumán se abre la carrera de teatro, la licenciatura en teatro. Nosotros habíamos tenido un conservatorio antes, pero había sido cerrado, y en el 83 se retoman esos estudios a través de una licenciatura en teatro. Entonces, lo que yo investigo es cómo a partir de la creación de esta licenciatura comienzan a dirigir más mujeres. Hasta esa época eran 2 o 3 mujeres las que dirigían en Tucumán, y cómo la Escuela de Teatro de la universidad se transforma en un semillero que permite que muchas mujeres salgan de ese papel asignado de actriz, ¿no? Porque era como que las mujeres estaban destinadas solo a actuar acá en Tucumán, y empiecen a tomar el rol de directora, ¿no? Y ese rol de directoras, muchas de ellas decían que les costaba asumirlo porque era un lugar que estaba, bueno, asignado a la figura del hombre, pero sobre todo porque sentían que era un lugar de poder y que ellas no tenían ese poder, ¿no? Bueno, a partir de esta investigación, yo estudio las directoras que surgen desde el año 83 hasta el año 98, cuando se crea el Instituto Nacional del Teatro, y donde a partir de esa creación hay distintos modos de producción que nos tienen que ver con los anteriores. Cuando empiezo a investigar todo esto, me doy cuenta que de estas mujeres que dirigían, había algunas que hablaban de las mujeres y otras que seguían de alguna manera abordando textos que eran como, bueno, seguros, entre comillas, ¿no? Y algunas se animaban a hablar de las mujeres, de las necesidades de las mujeres, de hacer críticas, de pensarnos, ¿no? Qué necesitábamos, qué creemos, qué sostenemos. Y entonces a mí me pareció importante realizar un evento donde aparezca esto, donde aparezcan las producciones que hablan de las mujeres. Es decir, el Festival Mujeres de Escena es un festival donde nosotros podemos ver historias de mujeres a través de la historia, o de las mujeres que son nuestras abuelas, nuestras hermanas, nuestras primas, o sea, no necesariamente mujeres famosas, pero sí poner en valor lo que nosotras hacemos. Pero eso no podían hacerlo solamente las mujeres. Nosotros también teníamos compañeros que se ponían al lado nuestro, ¿no? Y que acompañaban esos procesos, ya sean actores o directores que acompañaban a sus compañeras, y en los últimos tiempos, bueno, personas no binarias que decidieron hablar de mujeres. Entonces el festival lo que plantea es un espacio de encuentro para hablar sobre las mujeres. Lo importante es que en la producción se cuente una historia de alguna mujer o de algunas mujeres. Bueno, este festival surge en el año 2008, siempre fue de manera presencial. La primera edición fue con elencos de Tucumán, y luego a través de las redes hicimos convocatorias, y bueno, llegaron elencos de
otras provincias de la Argentina y de Chile en la segunda edición, y a partir de ahí, bueno, es como que con el internet se disparó, ¿no? Ya no sabíamos de dónde llegaba, pero la gente se iba enterando. Nosotros hicimos 7 ediciones presenciales del festival, y en el 2020 nos tocaba hacer una nueva edición, y bueno, vino la pandemia, quedamos como descolocados, no sabíamos qué hacer, estaba todo este debate si era teatro, si no era teatro, si había que hacerlo, si no había que hacerlo, y entonces durante ese 2020 lo que hicimos es dedicarnos a analizar todas las propuestas que habían llegado a la convocatoria del festival. 24 producciones que decidimos también que la posibilidad de hacerla a través de internet nos permita que puedan participar todos los elencos. Porque a veces nos pasaba que, bueno, por cuestiones económicas, no podían venir los 24 elencos, teníamos que elegir entre 10, y a veces nos quedábamos con la necesidad de, pucha, pero hubiera estado bueno este otro elenco también. Entonces dijimos, no, vamos a participar estas 24 producciones. Lo cual fue un trabajo muy enorme, porque era, bueno, contactarse con todos los elencos, revisar sus carpetas, sus producciones, los discursos, y tener 11 días de festival, cuando nosotros generalmente hacíamos los festivales en 5 o 6 días. Bueno, era todo un desafío, porque también mantener durante 11 días el público, si bien hay público que se iba sumando en el correr del festival, pero también, bueno, pensábamos que podía llegar a haber un agotamiento en algún momento de ese público. Bueno, el festival se ha desarrollado de manera virtual. Yo creo que nos ha dejado muchos aprendizajes, sobre todo el tomar contacto con elencos de otros países totalmente distintos a nosotros, ¿no? De repente teníamos elencos de México, de Perú, de Colombia, de España, de Dinamarca, que tenemos, bueno, realidades distintas, no solamente horarios distintos y territorios distintos, sino realidades distintas, pero que en todos, de alguna manera, sigue apareciendo la mujer desde esa fragilidad que no tiene que ver con la fragilidad de la flor y de esa cosa que a veces nos hacen creer usted. No, esta fragilidad que está dada bueno, en algunos lugares porque no se reconocen los derechos de las mujeres al igual que a los hombres, y en otros por cuestiones políticas, económicas, de poder. A nosotros nos ha sorprendido muchísimo los elencos de Colombia, por ejemplo, cómo ellos tienen naturalizado esto de el dejar es tu tierra, de la migración. Eso nos sorprendió y nos partía el alma, ¿no? Pensar que pareciera que el horizonte siempre está en el norte, ¿no? Y era algo que aparecía en muchas de las producciones de Colombia. El hacer el festival virtual y tener estas 24 producciones, bueno, ha sido muy enriquecedor, porque nos encontramos con producciones totalmente distintas, y yo creo que todas muy valiosas, cada una con su estética, con la poética que decidían abordar, pero muy valiosas todas, donde en todas se veía esa fuerza de la mujer, esto de seguir conquistando espacios, ¿no? Claro. ¿Y qué repercusión tuvo justamente que se hace en pandemia y en forma virtual, ¿no? ¿Qué repercusión ha tenido, ¿no? Digamos que no es lo mismo presencial en el Teatro Ross que hacerlo en forma virtual y con otros públicos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay cosas que han resultado distintas, en el sentido de no tenerlos en nuestra sala, no recibir a los elencos en Tucumán, pero que sí ha permitido
de repente llegar a otros lugares, ¿no? Porque nosotros recibíamos los elencos y los elencos venían acá, a Tucumán, a encontrarse con el público de Tucumán. A nosotros la edición virtual nos permitió que los elencos de Tucumán sean vistos en otros lugares y poder conectarlos al mismo tiempo gente de Argentina, Colombia, México, España, ¿no? Estar como todos en ese mismo momento. Nosotros sí decidimos hacerlo como una función de teatro, es decir, empezaba la función a las 9 de la noche y empezaba. Y uno tenía como que prepararse para eso, y cuando terminaba, y de hecho el compromiso con los elencos era, termina la función y bajamos la función que estaba subida en YouTube. Un poco, bueno, intentando mantener esta esencia del teatro, del aquí y ahora, ¿no? Que si bien la actuación no era en el momento, pero sí esa proyección, sí ese encuentro. Nosotros transmitimos a través de YouTube y en el chat cuando íbamos saludando, era una forma de estar en ese aquí y ahora. Y bueno, eso nos resultaba como bastante emocionante, ¿no? Saber que del otro lado de la pantalla había otras personas conectándose en nuestro evento, ¿no? Claro. Edith, te escuchamos. No, perdón, Adriana. Sí. Adriana. Sí, estoy aquí. Ya me desmutié. Bueno, Vivi, te quería preguntar, ya que recién leyó el CV, y en 2018 vos iniciaste un proyecto como becaria del Fondo Nacional de las Artes, denominado Mujeres y Dirección Escénica, y la creación de un archivo de directoras del Noroeste. ¿Podrías contarnos en qué punto se encuentra este archivo y con qué particularidades te encontraste al relevar a estas directoras del NOA? Bueno, es que la necesidad de construir este archivo tiene que ver con, cuando yo hice la tesis de la licenciatura, como les contaba, había tomado directoras desde el año 83 al 98. Y sentía que, bueno, a partir del 98, con la creación del Instituto Nacional del Teatro, se activa otra forma de producción distinta de la que nosotros veníamos trabajando, ¿no? Y ahí también sucede que muchas de las directoras que habían estudiado en Tucumán, directoras de Catamarca, de Santiago, de Jujuy, volvían a sus lugares de origen para empezar a producir ahí. Entonces yo tuve la necesidad de dejar de mirar hacia Tucumán y ver cómo esas directoras que se habían formado en Tucumán y que algunas habían sido compañeras o conocidas mías, empezaban a producir en sus lugares de origen, que si bien es el norte de la Argentina, cada provincia tiene su particularidad, ¿no? Y bueno, así es como yo empecé a entrevistar directoras de Jujuy, de Salta, de Santiago y de Catamarca, y lo que sí sentía, y de Jujuy, que hay lugares como por ejemplo Jujuy, donde está mucho más activada la dirección en manos de las mujeres, donde hay muchos más festivales, una movida, que por ejemplo no estaba tanto así en Santiago del Estero, donde incluso me había costado encontrar directoras. No digo que no las hubiese, pero había sido difícil contactarse con ellas o que se acceda a esa entrevista. Y en Salta también sucedía algo que los decían todas las directoras, y era que ellas decían, Salta es una provincia muy conservadora. Entonces, que estén las mujeres dirigiendo era un logro, un desafío, pero también algo que de alguna manera hacía ruido ahí en esa sociedad, ¿no? Ese proyecto, bueno, yo continúo desarrollándolo hoy en día, si bien hay 15 entrevistas de directores del NOA que ya se hicieron, que están algunas hechas videos y otras podcasts, sigo investigando sobre eso, y ahora
también empecé a sentir la necesidad de investigar no solamente sobre aquellas, porque yo había empezado en el año 83, mi punto de partida era el año 83, pero dije, ¿pero qué pasa con esas otras directoras que estaban desde antes, ¿no? Y que se nos van yendo y no hay archivo, no hay nada. Entonces, en este momento yo me encuentro investigando sobre una directora titiritera tucumana que se llama María Teresa Montaldo. Ella tiene 84 años y bueno, con ella estoy investigando su vida, su experiencia como docente, como titiritera, como directora y como investigadora, para crear un libro que se va a llamar Una vida titiritera. Y es en base a María Teresa, que ella es, bueno, ella ha sido docente de escuelas universitarias, ha sido directora, ha viajado por muchos países haciendo giras, y sobre todo, bueno, en el teatro de títeres, que también a veces está como relegado a los niños, o muchas veces es difícil ver directoras mujeres, ¿no? Entonces, bueno, a mí me había parecido importante empezar a centrarme en aquellas directoras olvidadas, digo yo, porque ya no están actuando, ya muchas veces su edad no les permite ni siquiera poder trasladarse. María Teresa sigue haciendo, empezó a crear títeres de su casa, los que están ahí atrás mío, que ustedes lo pueden ver, son todos títeres reciclados, ¿no? Porque ella empezó a decir, bueno, los niños tienen que poder crear también desde sus casas, y entonces trabaja con tapitas de gaseosa, con cartones, bueno, con telas, ¿no? Y bueno, está ahí en su casa, en su taller, y a mí me pareció valiosísimo poder como transmitir eso, ¿no? Y poder, bueno, ella se súper emocionó cuando yo le dije, porque me dice, bueno, me debe quedar un poco tiempo de vida para que quieras hacerme este homenaje, y yo le dije, no, creo que lo importante es encontrarse con ese testimonio vivo, ¿no? Porque a veces nos pasa de, ay, me hubiera encantado hablar con... Y voy a decir, pero ¿y por qué no lo hiciste cuando estaba ahí? ¿No? Entonces, en este momento, esta investigación está centrada en esta persona. Y bueno, calculo que cuando termine con ella, intentaré también ir conectándome con otras compañeras. Qué bueno, qué interesante todo esto que nos contás de las directoras. Susana te quería preguntar otra cosa. Susana. Sí, lo que quería preguntarte en relación con esto son dos cosas. Primero es, ¿cómo haces tantas cosas? Si trabajás en grupo, en equipo, ¿cómo es? Porque realmente es una maravilla. Y la otra pregunta es, ¿cómo los fondos? ¿Cómo hacen con los fondos para todo esto? Bueno, a ver, respecto a cómo hago, vivo del teatro y vivo para el teatro. Ha sido una elección de vida vivir del teatro y bueno, y todos los días me levanto pensando en eso, ¿no? Tengo una listita donde voy escribiendo los proyectos y voy como en la etapa marcando crucecitas, pero creo que fundamentalmente un proyecto siempre lleva a otro, porque los proyectos no están desconectados. Mi tesina de la licenciatura me llevó al Mujeres Escena, y el Mujeres Escena me llevó al archivo de directoras de teatro, y el archivo de directoras de teatro a María Teresa. Creo que eso se va como retroalimentando. Es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y en un momento es imparable, porque uno dice, bueno, pero tengo que seguir. Y respecto a los fondos, bueno, recién las chicas contaban, yo obtuve 2 becas del Fondo Nacional de las Artes, la primera sobre el archivo de mujeres directoras, y esta segunda para hacer el libro sobre María Teresa, Una vida titiritera. También hemos solicitado algunos fondos al Instituto Nacional del Teatro, en alguna oportunidad como proyecto de investigación,
en otras para los eventos de mujeres a escena, pero también hay mucho de autogestión, ¿no? Como no esperar eso de si no tengo el subsidio no puedo hacerlo. Sí, pero... Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, el año pasado, perdón, 2019, yo la ayudé a María Teresa a poder concretar un libro que venía investigando sobre el juego infantil en la historia, y donde, bueno, dijimos, bueno, hay que hacerlo este libro, hay que publicarlo, lo publicamos, sacamos un préstamo para publicarlo, y bueno, y después apostamos a esto, vamos a hacer la presentación del libro, vamos a vender los títeres que María Teresa también iba creando en el medio, y la venta del libro. Bueno, y eso se va como también retroalimentando, ¿no? Yo creo mucho en eso, en cómo un proyecto te lleva a otro, y se van retroalimentando necesariamente. Así que bueno, es eso, creo que focalizar en a qué se dedica uno, lo ayuda a ir direccionando eso, y uno dice, bueno, son muchas cosas, sí, pero son todas que tienen una relación, no son cosas totalmente distintas. Todo a pulmón, todo a pulmón. Edith, te escuchamos. Sí, yo quería preguntarte, que viendo que entre tus múltiples actividades realmente uno se queda asombrado de tu capacidad de trabajo, y lo que has transitado siendo una mujer tan joven, y te quería preguntar, con respecto a tu dramaturgia, yo vi que hay muchos trabajos de los que estoy enterada, que vos hiciste un tipo de dramaturgia colectiva, y me pregunto si preferís ese tipo de trabajo o no te sentís tentada de escribir algunas obras, otras, en la cual seas una dramaturga solamente, o que combine la dramaturgia con la dirección. A mí me pasa que yo creo mucho en el trabajo de los actores, y creo mucho en lo que los actores brindan. Entonces, siempre construir colectivamente me ha dado, bueno, mayores satisfacciones. También, bueno, escribí algunos textos con otras colegas, a dúo, pero la dramaturgia colectiva, creo que cada cosa que aportan cada uno de los actores y las actrices enriquece ese producto. Y esa dramaturgia generalmente se hizo en escena. No fue un trabajo de escritorio, sino de poner el cuerpo, y a través de poner el cuerpo, a mí me gusta mucho trabajar sobre algunos clásicos. Por ejemplo, en la obra Mucamas, nosotros hablábamos sobre, bueno, las mucamas, las empleadas domésticas, las mal llamadas sirvientas, ¿no? Pero también me pasaba que yo decía, yo necesito cruzar esto con algo clásico. Los textos clásicos para mí son maravillosos, y entonces decidí que lo que íbamos a hacer era trabajar sobre, bueno, esas empleadas, ¿no? Esas criadas que aparecían en textos clásicos. Y así, bueno, encontrábamos a la Poncia, encontrábamos a la criada de Bodas de Sangre, encontrábamos a Sofía de 300 millones, y empezamos como a tomar esos discursos, esas miradas, ¿no? Para investigar sobre estas mujeres y todos los mitos que había alrededor de las mujeres, de las empleadas domésticas, ¿no? Como algunas miradas hasta discriminadoras, diría yo, ¿no? Y cómo eso aparece también, aparece en Bernarda Alba, cuando a Bernarda le dice, yo te pago para que me sirvas, ¿no? Y en esta casa mando yo, y no puede incluso ver la advertencia de la Poncia cuando le está diciendo, ojo, que acá se está por desatar una tormenta, ¿no? Y me gusta mucho eso, cruzar esos textos clásicos. Siempre cuando escribo algo o cuando dirijo un proceso colectivo, pienso, bueno, a ver, estamos hablando de la justicia, bueno, ¿qué obras clásicas me hablan sobre la justicia?
o cuáles me hablan sobre despedidas, o cuáles me hablan sobre la verdad, el amor, ¿no? Temas universales que aparecen ahí, y empezar a cruzar con eso y ver también cuánto de eso se mantiene y cuánto ha ido cambiando a lo largo de la historia. Claro. Sí, yo suponía por tu trayectoria que preferirías este tipo de cosas, porque fuiste una mujer de armar cosas, te sentís un sentimiento de tratamiento colectivo, algo de grupal se da en vos, ¿no? Sí, sí. Una cosita, Vivi, en que, digo, con todas estas múltiples tareas que haces en el ¿en qué rol, en qué espacio te sentís más a gusto? Bueno, a mí me gusta mucho dirigir, y creo que en esto que digo dirigir aparecen las producciones artísticas y también los proyectos artísticos, ¿no? Para mí dirigir cada edición de Mujeres de Escena es fascinante, poder conectarme con todos los elencos, hablar, traer, juntar esa información, coordinar, eso me parece siempre maravilloso. La dirección me gusta mucho, me encanta. Sí, Viviana, quería preguntarte, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, estamos ¿Qué se puede trabajando, saber? estoy trabajando en 3 proyectos. Uno, estoy dirigiendo a un compañero una obra que se va a llamar El Transformista. Es un compañero que viene trabajando desde hace aproximadamente 25 años sobre transformismo, y la idea es bajarlo de los tacos, sacarle la peluca y que él, y que aparezca el actor, ¿no? Y que cuente cómo es esto de poder trabajar desde el teatro haciendo transformismo. Es un unipersonal, eso estamos ya en proceso de ensayo. También estoy dirigiendo un texto que sí lo escribí yo sola con una beca de dramaturgia con Cecilia Propato, que es un texto sobre abuso sexual infantil. El texto se llama Lili, y es una obra que, bueno, que estoy dirigiendo a una compañera, a Tuli López. Y por último, estoy en un proceso de investigación que no tiene fecha de estreno, porque sí estamos como muy copadas con la investigación, sobre unos escritos de Alfonsina Storni, trabajando con Micaela, que es otra de las chicas que trabaja acá en la Sala Ross y con la que compartimos la coordinación de los talleres de teatro. Así que bueno, en esos 3 proyectos, en 2 dirigiendo y en 1 investigando y actuando un poco. La pregunta que yo quería hacerte es la siguiente: ¿cómo fue dirigir la dramaturgia de La penúltima oportunidad de Rafael Brusa, dado que la acción transcurre en un cementerio y las 2 mujeres son espíritus porque están muertas? ¿Cómo fue eso? Bueno, ha sido maravilloso. Mira, de hecho, hoy el Facebook me recordaba una foto de una función que hicimos hace 5 años. Primero ha sido, bueno, tomar la lectura de ese texto y ver, porque era una lectura escrita desde un hombre, o sea, una mirada desde un hombre de cómo estas mujeres competían más allá de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, nos ha gustado mucho el texto, nos parecía muy divertido, pero también creíamos que había algunas cosas en las que había que ajustar para desterrar este mito y este discurso de las mujeres son competitivas entre sí, ¿no? Entonces, sí hemos intentado pensar como en esto, como sí, qué cosas tontas a veces nos separan, pero cómo también somos capaces de poder unirnos y hermanarnos, ¿no? Entonces, bueno, sí, ha sido un texto muy divertido, pero también con mucho, a mí me pasa que cada vez que dirijo, reveo una y otra vez el discurso, porque hay cosas que uno podía decir hace 10, 15 o 20 años y que hoy ya no se las puede decir, y entonces
muy difícil, hay que estar como todo el tiempo cuidando ese discurso porque es lo que nosotros comunicamos, lo que nosotros transmitimos. Entonces, una palabra fuera de lugar o un discurso que dé a otras interpretaciones siempre es muy peligroso. Y bueno, sí nos ha pasado eso con la penúltima oportunidad, es decir, es un director, un actor y un dramaturgo reconocido, pero necesitamos también hacer nuestra lectura sobre eso y nuestra posición como actrices y como directora, ¿no? Bueno, Vivi, a pesar de los problemas tecnológicos, pudimos concretar nuestro encuentro. Esto para nosotros es todo un desafío por partida doble, ¿sí? No solamente como mujeres, sino también en nuestra lucha con estos aparatos que nos manejan. Te agradecemos muchísimo que hayas podido concretar con nosotros esta entrevista y nos encantaría tener noticias de lo que estás haciendo, que nos tengas al tanto de no solamente el festival, sino las otras cosas que se están haciendo en tu teatro. Y bueno, por ahí te hacemos otra nueva entrevista más en tantos problemas técnicos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, yo creo que estos problemas técnicos son son los que nos recuerdan el aquí y ahora del teatro, ¿no? Cuando estamos en plena función y suena un celular que alguien se olvidó de apagar, o se corta la luz, bueno, todo esto nos recuerda esto, que no podemos tener control sobre todo, ni aún cuando creemos que lo tenemos. Entonces, creo que es valiosísimo. Y bueno, gracias a ustedes por acercar nuestras actividades, nuestro teatro, y bueno, y también aquellos que venimos construyendo desde hace tiempo. Gracias por poder visibilizarlo. Creo que es un gran desafío de las mujeres, poder visibilizarnos unas a otras. Tal cual. Así nos ayudamos entre todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.